yo creo que también me uno de verdad ahí a las palabras de ahí también de ahí el hermano Javier, en el cual le damos una calurosa bienvenida a todas las personas que nos están viendo, a nuestros hermanos también un fuerte abrazo virtual y también a las personas que nos están viendo también una calurosa bienvenida. Entonces, sin más preámbulos, les invito entonces para que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Damos una esperita para que las personas, quien lo está buscando, entonces lo encuentren. Y vamos entonces a leer. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos una vez más a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos infinitamente gracias, Señor, una vez más, en tu voluntad, Señor, y en tu soberanía, misericordia, mi buen Dios, nos permites el poder hablar de tu palabra, el poder exponer de tu palabra, el que nuestras voces, Señor, y nuestros oídos sean bendecidos, Señor, con la proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. A ti sea toda la honra y toda la gloria, mi buen Dios. Una vez más, aún nos ponemos a pensar qué había de bueno en nosotros, oh Dios Santo, para que tú hubieses podido, Señor, poner la mirada, Señor, en nosotros, oh Dios, y dar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy, Señor, exaltamos y también honramos, y también, Señor, en sus méritos, Señor, te suplicamos y te pedimos para que seas salvando, Señor, almas. Que las personas, Señor, que no te han conocido, que aquellas personas, Padre Celestial, que no han nacido de nuevo, que no han conocido el verdadero gozo que es en el Señor Jesucristo, puedan venir hoy en arrepentimiento y fe. No es la primera vez, Señor, que hacemos esta oración, sino que domingo tras domingo, vez tras vez en nuestras casas, oramos, Señor, por la salvación de almas. Tú conoces, Señor, que nuestros padres, abuelos, familiares, amigos, vecinos, Señor, no conocen del Señor Jesucristo. Te rogamos para que tu Santo Espíritu sea, Señor, abriendo, Señor, sus corazones para que puedan resplandecer la luz del Evangelio. Y aún en nuestros hermanos, el poder, Señor, que esta noche poder afirmar nuestra vez, allí nuestra fe cada día vez más y más, Señor, en ti, Padre Celestial, y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, más que un conocimiento intelectual, el poder conocerte a través de esa experiencia para con nuestro Señor Jesucristo y poder crecer de gloria en gloria. Suplicamos, Señor, que tú conoces, Señor, las debilidades, Señor, de este siervo tuyo, Señor, para que seas tú supliéndolo y que solamente sea yo, Padre Celestial, sea solamente una ventana en la cual pueda ser donde se transmita, Señor, toda la gloria y toda la luz de nuestro amado Señor Jesucristo en las mentes oscuras y en tinieblas de los pecadores. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y mis hermanos, una vez más, un domingo más que predicamos el mensaje de salvación. Como hemos visto, el mensaje de salvación que siempre proclamamos domingo tras domingo y vez tras vez, no se trata de ritos, ni siquiera de reglas, ni de un conjunto de normas en las cuales el hombre tiene que seguir para poder alcanzar el favor de Dios. Como lo hemos visto a través de muchos de nuestros hermanos, es un mensaje que es bastante sencillo. Es un mensaje que tiene como centro a la persona del Señor Jesucristo, como lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, que nosotros como siervos por amor de Él, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y por qué le predicamos al Señor Jesucristo? Porque Él es el centro,
porque a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ver la gloria de Dios. Dicen las Escrituras que el hombre está entenebrecido en su entendimiento, oscuro, en tinieblas, y a través de la persona del Señor Jesucristo brillará en los corazones y en el entendimiento y disipará toda tiniebla y toda oscuridad para que el pecador pueda ver su pecado delante de él y pueda venir en arrepentimiento y en fe, creyendo en Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero muchas veces cuando estamos predicando el mensaje de salvación, vienen aún objeciones y aún preguntas diciendo de personas, eso es lo que tú crees, pero eso no lo podemos allí saber, ¿sí? O en muchos de los hermanos pueden venir a veces como dardos de fuego, pensamientos, ¿y qué tal si el Señor Jesucristo no existió? ¿Y qué tal si el cristianismo de verdad es una religión más como las otras religiones? Muchas veces vienen esos pensamientos a nuestras cabezas, ¿sí? Pero también vienen a veces pensamientos, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué dice entonces quién es el Señor Jesucristo? Porque hay diferentes versiones. ¿De verdad el Señor Jesucristo dice ser quien Él es? ¿Sí? Y si Él es quien dice ser, ¿cómo fue que esa verdad llegó a nosotros? ¿Y con qué propósito esa verdad llegó hacia el día de hoy allí a nuestro mundo? Pues a través de las escrituras, de estos versículos de que acabamos de leer, vamos a responder estas preguntas. Lo que quiero que comencemos hablando es que el mensaje del Evangelio, el mensaje que hoy se predica, no es un mensaje que es nuevo, no es una revelación de alguien que dijo, bueno, yo tengo una revelación, un sueño y tengo una nueva verdad. No, desde el principio siempre se ha dicho exactamente lo mismo. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que desde siempre ha habido de predicar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador siempre ha existido. No es un mensaje nuevo. Por lo tanto, entonces, quiero que veamos entonces, a través de esos cortos versículos, el poder ver acerca de Jesús, el fundamento de esta verdad acerca de Jesús y el propósito que hay de esta verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como primer punto, entonces, miraremos entonces quién es el Señor Jesucristo. La verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si le preguntáramos a Juan y a los apóstoles, Juan, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué nos respondería Juan? Pues miremos entonces en los versículos 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a quién? Tocante al verbo de vida. Acerca de nuestro Señor Jesucristo, Juan entonces se refiere a él como el verbo de vida. Muchas personas al día de hoy no niegan la existencia de Jesucristo. A veces lo comparan como una persona que fue una persona muy adelantada para su época, ¿sí? No niegan la existencia del Señor Jesucristo, sino que al contrario, lo comparan entonces como un profeta, como de otras religiones, como una persona bastante influyente, como un maestro de preceptos morales que vino fue a este mundo. El que estos calificativos se le puedan decir a una persona común y corriente en este mundo, eso sería un elogio para esas personas, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, esto no sería un elogio, sería una descripción bastante negativa de quién es el Señor Jesucristo y del testimonio que las Escrituras dan acerca del Señor Jesucristo. Y Juan está diciendo que Él es el verbo de vida. Ahora, ¿qué implica entonces que Jesús sea el verbo de vida? Según lo que dice nuestro texto, ¿sí? Lo que implica, en primer lugar, podemos ver entonces que Él es el eterno Dios. Dice en el versículo 1, dice lo que era desde el principio. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el principio era Jesús. Lo que significa él es que Él es el principio y Él es el final. Como dice el libro de Apocalipsis, Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Antes de que existieran todas las cosas, el mar, la tierra, las montañas,
la naturaleza, los animales, el ser humano, Jesús ya existía. Jesús es preexistente, Jesús es eterno. Jesús no es un ser creado como muchos dicen que Él es. Jesús desde siempre ha existido porque Él es Dios. No ha habido un momento en la eternidad ni en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo no ha estado allí. Pero si preguntáramos entonces a Juan, entonces, ¿dónde estaba entonces Jesús antes de la fundación del mundo? Juan entonces nos diría en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual dice que ¿dónde estaba? Con el Padre, y dice, y se nos manifestó. Esa vida, este Señor Jesucristo, este Jesús, quien es el verbo de vida, quien es aquel que es Dios, que siempre ha estado allí, que es el alfa y el omega, nos dice las escrituras entonces que siempre ha gozado eternamente con una profundidad íntima de comunión con el Padre Celestial. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo que significa esta palabra está diciendo entonces que Jesucristo siempre ha gozado una profunda comunión con el Padre Celestial, que ha estado cara a cara con Él, que es la misma esencia de su Padre Celestial, porque Él es Dios. Por lo tanto, entonces, el poder decir que Jesucristo es un maestro de preceptos morales o fue una persona influyente para nuestra época o fue un profeta igual que las otras personas es darle la negativa a la descripción que dice las escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el verbo de vida, Él es el Dios eterno. Pero también lo que implica, lo que significa que Jesús sea el verbo de vida es que Él se manifestó, es que el Hijo de Dios se manifestó. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan nos dice en dos ocasiones en el versículo 2 que Él se manifestó. Por lo tanto, aquel verbo de vida, aquel que siempre ha estado allí, aquel que es el principio y el fin, el alfa y la omega, aquel que ha gozado una profunda comunión con su Padre Celestial, cara a cara con Él, y es la misma esencia del Padre, el cual es Dios mismo, nos dice las Escrituras que se manifestó, se hizo carne, igual que tú, igual que yo. Y Juan está diciendo en el versículo 2 que él dice que lo hemos visto y testificamos, o sea, damos testimonio que eso es verídico, que eso es verdad. Nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo el mismo Dios, se hizo igual que tú y que yo, con todas las características que hace que el hombre sea hombre, ¿sí? Y con todas las características que Dios sea Dios. A nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, se hizo como uno de nosotros, le dio hambre, le dio sed, le dio sueño, se encarnó. En Juan capítulo 1, versículo 14, el mismo Juan está diciendo que aquel verbo se encarnó y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es impresionante esta doctrina, es impresionante esa verdad que nos está enseñando Juan a través de las Escrituras, que el mismo Dios se encarnó, se hizo como tú y como yo. Es impresionante la plenitud de Dios, aquel que es totalmente santo, 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 aquel que es justo, omnipotente, aquel que le fueron creadas todas las cosas y con el poder de su palabra sostiene el universo, se encarnó, se hizo como uno de nosotros. La plenitud de Dios en un bebé, la plenitud de Dios en un joven, la plenitud de Dios en un ser humano y fue hasta la cruz del Calvario. No sé si he podido dar o transmitir esta verdad de una forma clara, pero es como si cogiéramos todo el mar de todo el mundo, todos los océanos y los lleváramos hacia una botella. Es increíble el poder pensar en esto. Es algo que nosotros no podemos captar, no podemos comprender, y es así. Las Escrituras nos dicen que Jesús, siendo Dios, se encarnó y se hizo como uno de nosotros.
Ahora, ¿por qué entonces se encarnó? Nos dice las Escrituras que nosotros como pecadores, nosotros hemos infringido la ley, nosotros hemos desobedecido la ley moral de Dios y en la cual entonces hemos infringido a un Dios que es totalmente infinito, por lo tanto merecemos una pena que es totalmente infinita en un lugar de condenación llamado el infierno. Por eso es que el pecador merece la muerte eterna. Por eso es que entonces, para poder arreglar ese asunto, es necesario entonces que alguien sea como nosotros y alguien tenga ese valor infinito, el cual es Dios mismo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, se hizo como tú y como yo. Vivió una vida perfecta delante de Dios y fue a la cruz del Calvario para decir, consumado es, pagado es la deuda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la tercera implicación que podemos ver en referente al verbo de vida es que podemos ver que Juan está diciendo no solamente que Él es el verbo, sino que también está diciendo que Él es la vida, ¿sí? Está diciendo que Él es el verbo, por quien Dios nos ha hablado. Ya antes nos hablaba, nos dice las Escrituras en Hebreos capítulo 1, que antes se nos hablaba entonces por medio de los profetas, ahora se nos ha hablado por medio de su Hijo, de Jesucristo. Pero Juan se refiere a Jesucristo como el verbo de vida. ¿Y por qué el verbo de vida? Porque en él está la vida. Dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa palabra vida viene del griego, del original, que significa zoe, el cual trae un significado, que Él es la esencia de la vida, Él es el sustentador, Él es la fuente, el iniciador de la vida, no solamente de la vida natural, como esa vida que tú y yo tenemos en este mismo instante, sino también de la vida espiritual. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero dice las Escrituras que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, tiene la vida. Amigo, quizás tú en este momento estés buscando significado a tu vida. Quizás el contexto de que estés viviendo en ese momento, tu relación con tu pareja, con tu cónyuge, no es la mejor y a veces no se encuentra el significado, el propósito. Quizás has sufrido por diferentes contextos que han pasado allá en tu vida y no encuentras el verdadero valor y el sentido a la vida. Pero déjame decirte y déjame presentarte que Jesús es la vida. Él es la vida. Él es la pieza del rompecabezas que le falta a este mundo para que se dé cuenta de qué es lo que significa la vida y cuál es el propósito. Él es la vida. Así que, amigo, nosotros como cristianos, todo aquel que dice que ha nacido de nuevo, esto es lo que profesamos. Decimos que Jesucristo es Dios, por lo que dicen las Escrituras mismas. También decimos entonces, por lo que dicen las Escrituras, que Él es el Mesías, Él es el Cristo, el enviado de Dios. Como dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice que es nacido de Dios. Pero nosotros como cristianos también creemos que no solamente Él es el Dios eterno, sino que también se encarnó, como lo dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Toda aquella persona que dice que ha nacido de nuevo, cree en Jesús como aquel que es el Dios eterno, como aquel que es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el cual se encarnó y murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la mayor dificultad por la cual muchas personas no vienen a los pies del Señor Jesucristo, y quizás tú no hayas venido a los pies del Señor Jesucristo, no es que sea un mensaje que sea complicado de entender,
No es que sea un mensaje que sea intelectualmente complicado. No, el problema es moral, porque lo que implica el poder aceptar que Jesucristo es el Dios eterno, el que vino a la cruz a morir del Calvario por nosotros, lo que implica eso es yo aceptar que yo soy un pecador. Es aceptar entonces que yo he vivido una vida de espaldas a Dios. Es aceptar que yo he pecado delante de Dios de palabra, de pensamiento, de omisión, de hechos, de diferentes formas, y que merezco entonces ese lugar de condenación llamado el infierno. Lo que implica aceptar que Jesucristo es el Señor, es yo ir a los pies del Señor Jesucristo humillado, humildemente, y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Suplico por la misericordia y por el perdón de mis pecados y creo en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Lo que implica es someter una vida al señorío, a la soberanía, a la misericordia de Dios mismo y someter mi vida delante de Él. Pero muchas personas no quieren venir a los pies del Señor Jesucristo porque, como dice Juan, no quiere que sus obras malas sean reveladas delante de la luz. No quieren doblegar su orgullo, sus deseos, su ego delante del Señor, sino que quieren vivir sus vidas común y corriente. Y por lo tanto, resultan objeciones como tales. Entonces nos dicen: eso es lo que tú crees, pero no se puede comprobar. El cristianismo es una religión más. Pero déjame decirte, amigo, que no es así. Nuestra fe es fácil de comprobar por lo que dicen las escrituras mismas. No es un cheque sin fondos, no, es una fe que se puede comprobar. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto: cómo llegó esa verdad de Jesucristo hacia Juan y los apóstoles. Y podemos ver entonces en el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Juan está diciendo: no son mitos, no son leyendas, no fue algo que alguien vino a contarnos. No, nuestra fe se basa en aquella experiencia sensorial que tuvimos con el Señor Jesucristo. Versículo 1, Juan está diciendo: no son mitos, no son leyendas. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan dice: no fue que nos lo comentaron, nosotros lo vimos. No fue que nos lo comentaron a través de mitos y de leyendas, no, nosotros lo escuchamos. No fue que nosotros nos contaron, nosotros lo tocamos, lo abrazamos, estuvimos allí con Él, aún lo contemplamos. Es mucho más que verle, es observarle detenidamente y analizarle y poder degustar de su presencia. Juan está diciendo: no nos lo contaron, no son leyendas, no son mitos. Nuestra fe se basa, y la de nosotros hoy también se basa, en la experiencia sensorial que tuvieron entonces Juan y los demás apóstoles. Para que una persona pudiese ser apóstol, nos dice las escrituras que era necesario que hubiese visto al Señor y a este crucificado. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 32, nos dice lo siguiente. Dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, a nosotros no nos contaron. ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama historia. La historia se puede comprobar por aquellas personas que estuvieron en ese momento, que conocieron a esa persona. ¿Cómo sabemos nosotros que Simón Bolívar sí existió? A través de aquellas personas que pudieron verle, que pudieron escucharle, que pudieron estar con él. De igual forma, aquí la historia también se comprueba que Jesús no es una leyenda, no es un mito, no es alguien que se lo inventó, no es alguien entonces que está soñando y quiere dar una nueva revelación. No, Juan y los apóstoles decidieron decir y proclamar, y aún decidieron hasta morir por esta verdad. ¿Y de qué forma murieron ellos por defender esta verdad de Jesús? Ellos lo vieron. Ahora, ¿cómo llegó entonces esta verdad hacia nosotros? Juan nos dice en el versículo 3:
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos con semejante verdad no podían quedarse callados. Ellos no podían quedarse en silencio y poderse esconder esto. No, ellos tenían que hablarlo, tenían que transmitirlo. En la versión de las Américas dice que lo proclamaron. ¿Y qué significa proclamar? Transmitir de una forma oral, lo cual significa que los apóstoles entonces predicaron acerca de Jesús, hablaron acerca del mensaje de salvación, tocante acerca del verbo de vida. Ellos lo predicaron y año tras año, siglo tras siglo, al día de hoy, nosotros escuchamos el mismo mensaje por medio de las escrituras que dan los apóstoles, que dieron los apóstoles. Pero no solamente esta verdad llegó a nosotros a través de la predicación de la palabra, sino que en el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos. También fueron escritas. No solamente lo proclamaron, lo predicaron, sino que también Juan está diciendo, también lo escribimos. ¿Y para qué? Para que se preservase la información, porque muchas veces puede funcionar como un teléfono roto, pero en este caso no. Estamos leyendo de la fuente inicial que es Juan. Amigo, amiga, hermano y hermana, usted está leyendo allí con sus propios ojos el poder leer el testimonio de Juan mismo tocante al verbo de vida. Por lo tanto, entonces, la fe del cristiano en nuestro Señor Jesucristo no es una fe como un cheque sin fondos, no, es una fe que se puede comprobar y la historia misma aún lo declara y lo afirma. De aquellas personas que estuvieron allí, el apóstol Juan y los demás apóstoles dicen, nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, lo contemplamos. Ahora, ¿con qué propósito son todas estas verdades? ¿Con qué propósito trae entonces que el Señor Jesucristo es el Dios de los cielos, que el Señor Jesucristo siempre ha estado allí y que se manifestó a nosotros, que se encarnó, que se hizo como tú y como yo? ¿Cuál es el propósito de esa verdad? Bueno, nos dice la Escritura, el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En el siguiente orden nos dice entonces Juan que todas esas cosas traen allí un propósito y es para que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. No solamente con el Padre, sino con el Padre y con el Hijo. Dice las Escrituras que por razón de nuestro pecado, nosotros somos enemigos de Dios, que estamos en enemistad con Dios mismo, pero que Dios se encuentra consigo mismo reconciliando al mundo a través del Señor Jesucristo. Toda aquella persona que reconoce su pecado delante de Él y que viene a los pies del Señor Jesucristo creyendo en Él como su Señor y como su Salvador, viene entonces a ser partícipe de la familia de Dios, a tener comunión con Dios mismo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y cada vez que entonces que vamos a las Escrituras, abrimos aquella palabra de Dios y conocemos cada día vez más del Señor Jesucristo, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 que había muchas cosas que para él eran ganancia, aquellas cosas, sus ritos, aquella herencia en cuanto a ser de Israel, ¿cierto? Tantas cosas que para él eran ganancia, pero él ahora las estimaba como pérdida, con tal de conocer entonces aquel que es el Señor Jesucristo, el poderle conocer a él cada día vez más y más a él, para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, entonces yo no tengo una comunión con Dios porque hoy yo tengo una revelación o porque tuve un sueño. No, nuestra comunión es a través de las Escrituras mismas con el Padre y con el Hijo. Pero también dicen las Escrituras para que tengamos comunión los unos con los otros. Es increíble cómo poder ver cuando nos colocamos la camiseta de la Selección Colombia. Usted puede ir a un parque, usted puede estar en la casa donde un vecino, estar en alguna otra parte y aún no conoces a la otra persona,
pero aún se puede entablar una relación porque hay una pasión en cuanto a la selección Colombia y aún se entabla una conversación con esta persona porque hay algo que hay en común y es la selección Colombia. Pero en el caso de nosotros como cristianos, toda aquella persona que ha venido a los pies del Señor Jesucristo tiene algo en común con las otras personas. ¿Es por qué? Porque tenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo Señor Jesucristo, una misma creencia, un mismo espíritu. Por lo tanto, el podernos gozar con otros hermanos sobre la salvación, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y nosotros merecerlo, de poder hablar de su gracia, de su misericordia, es algo que es enorme. Esto es algo que es hermoso, el poder tener comunión los unos con los otros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como tercera y última propósito también, esas cosas se escribieron para que vuestro gozo sea cumplido, para que sea completo, para que esté a rebosar. Amigo, nunca conocerás la verdadera felicidad, el verdadero gozo hasta que conozcas al Señor Jesucristo. Hoy puedes tú gozar de muchas cosas de en cuanto al dinero que estás ganando por tu trabajo, por tu labor, por qué sé yo lo que tengas en este momento. Quizás tú estés gozando de pronto de buena salud o de muchas cosas o de ser una persona influyente y todo ello. Pero, amigo, todas estas alegrías o gozos son efímeros, que vienen por un momento y después pasan. ¿De qué te sirve el tener el dinero? ¿De qué te sirve tener tantas influencias? ¿De qué te sirve tener tantas cosas si algún día tú tendrás que presentarte delante de aquel que es el Señor y el Salvador? Pero el día que tú te presentes delante de Él, te tendrás que presentar entonces como aquel que es el juez. Y dice las Escrituras que allí estarán delante de Él tanto grandes como pequeños, personas que son bastante influyentes como personas del común y tendrán que dar cuentas delante de Dios por sus obras. Y dice las Escrituras que allí habrá el temor y el crujir de dientes. Pero dice las Escrituras que el verdadero gozo solamente lo tienen aquellas personas que han encontrado, que han visto al Señor Jesucristo como un Señor y como su Salvador. El Salmo capítulo 32, versículo 1, aún el rey David dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Es bienaventurado, es feliz, felicísimo, gozoso, dichoso aquella persona que ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora, por último, hablo con los hermanos. Muchas veces quizás tú me estás viendo y quizás tú estás pensando, bueno, yo no estoy a veces gozando de ese verdadero gozo. Es muchas veces, mis hermanos, porque ponemos nuestra mirada en nuestro cónyuge, en nuestra esposa, en nuestro esposo, por las circunstancias que están pasando en ese momento. Quizás de pronto no tienes de pronto trabajo, de pronto no estás gozando de buena salud. No sé, mi hermano, qué circunstancias tú tengas en este momento que no te estás gozando de este gozo y que ese gozo no se está cumpliendo aún en tu vida. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos lo que hizo Pedro, de colocar, que vamos colocando la mirada en el Señor Jesucristo, pero muchas veces colocamos nuestra mirada en las tormentas, en los fuertes vientos, en la tempestad, en las olas, y ahí mismo nos caemos y no nos sentimos que estamos gozando de ese gozo. Pero cuando colocamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que nuestro gozo, que nuestra alegría dependa de Jesucristo, a pesar de las circunstancias y del contexto que tú estés viviendo, habrá un verdadero gozo y es en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano, ve a las Escrituras, ve en intimidad con Dios, ve y fíjate en el Señor Jesucristo, mira de Él, conócele cada día vez más a Él y va a venir ese gozo. Por lo tanto, amigo, para terminar entonces, nuestra fe sí es una fe que es comprobable, si es una fe que se puede comprobar, aún la historia misma lo dice acerca del Señor Jesucristo. Entonces, la conclusión a la que llegamos, que el de no creer entonces en Jesús es una completa ironía, es una completa bobada, es una completa desfachatez el que tú no reconozcas al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador.
Las Escrituras dicen que hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has vivido una vida de espaldas a Dios y ven hacia Él. Y dice que Él es amplio en perdonar. Dice que deje el inicuo sus pensamientos y sus caminos y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar y amplio en gran misericordia. Arrepiéntate de tus pecados y cree en Jesús como el Señor y como el Salvador de tu vida, en aquel que es el verbo de vida, en aquel que es el Dios mismo, que por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, se manifestó delante de nosotros, se hizo carne para morir en la cruz del Calvario, una cruz que tú y que yo nos merecíamos por causa de nuestro pecado, para Él pagar el precio de nuestra salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese Señor Jesucristo no solamente murió y dijo, consumado es, pagado es la deuda, sino que ha resucitado también para declararte delante del Padre y llevarte entonces justificado delante de Él. Ahora, ¿cuál es tu decisión referente entonces al Señor Jesucristo? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te damos infinitamente gracias, Señor, por tu amor y misericordia, porque nos permites entonces el poder predicar el mensaje de salvación, el poder dar las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo, el poder declarar, Señor, de una forma breve y concisa de quién es Jesús, el cual dice en las Escrituras que es el mismo Dios, que es el Dios eterno, en el cual por su amor, por su misericordia se hizo carne, se hizo como uno de nosotros para morir en la cruz del Calvario, para decir entonces, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te suplicamos, Señor, que por favor resplandezcas en los corazones y en el entendimiento de esas mentes entenebrecidas, para que vean en Jesús aquel que es el Señor y el Salvador. Señor, obra de acuerdo a tu voluntad en cada uno de los presentes. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.